Y ya estamos en comunicación telefónica con el señor Miguel Ponce. Miguel, muy buenos días, ¿cómo estás? Pero muy buenos días, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí, una semana tranquila, la verdad que no pasó nada. No en tu área no pasó nada, en mi área está todo al rojo vivo, en el mundo está el rojo vivo. Hablamos de guerra. Sí. Guerra. Y quien la... Y Trump no ayuda encima, ¿eh? ¿Cómo va a ayudar? Él es el principal remador de este nuevo caso. Yo ayer lo decía por primera vez, la primera vez que se tocó este tema en la televisión abierta, lo que hoy está en todos los diarios, ¿no es cierto? Yo explicaba los tweets de Donald Trump, los tres con los que explicó esto, y son de una irresponsabilidad supina que además origina efectos cuantificables a nivel mundial y a nivel Argentina, ¿no es cierto? Porque queda claro de que la caída en las bolsas que originó fundamentalmente porque todos están pensando que si se deja de comprar acero desde los Estados Unidos o aluminio, ¿no es cierto?, como son los dos hechos, ¿esto qué va a originar? Bueno, ya lo dijo Miller, anunció el aumento de la cerveza. Las fábricas automotrices de Estados Unidos avisaron el aumento de los precios de sus autos. Es decir, ¿qué implica esto? Inflación. Inflación que implica la reacción automática, aumento de tasas. Es decir, muchachos, para nosotros no solo significa una pérdida de arriba de 770 millones de dólares de Tenaris y de Aluar que no van a exportar, no se van a poder exportar, como lo decíamos el sábado pasado, sino que además implica encarecimiento del endeudamiento argentino, que no es poco, en un año en el cual además hemos dicho, el principal frente que tenemos es el externo, porque los dólares genuinos que tendrían que ingresar por el superávit de la balanza comercial no solo no van a ingresar, sino que además esta balanza comercial, después de estos datos de esta semana, y yo diría que va a estar casi al doble del rojo del año pasado. Es decir, yo estoy pensando en 14, 15 mil millones. Sí, ¿sabes qué? Estás dando un dato enorme, sí. Con el tema que no es un dato menor, porque si suben las tasas en Estados Unidos, no solamente se encarece la deuda. Yo tuve acceso el viernes a la reunión de gabinete de empleado, ¿sí? En CCK. En el CCK. Sí, señor. Que además es un poco la continuación para adentro de la génesis del mensaje presidencial. Sí, yo lo llamé ya directamente campaña 2019. Sí, sin duda. Es evidente que es así. Sin Pero duda. Digo, meterlo al ministro de Hacienda, Duhovne, dando una clase de Economía 1 para un montón de otros funcionarios, claro. Y hablando de una cuestión, hoy yo hablaba del tema de la inflación, ¿no? Prevén 5% para 2020, es muy discutible, yo personalmente no creo que sea eso. Pero sí, hablando de algo que a mí me sorprende mucho, como título, digo, la deuda sustentable, y vos estás marcando algo que a la deuda sustentable no le va a hacer bien, y por eso me parece interesante esto. Porque ¿hasta dónde la deuda puede ser sustentable? No, claro. Más de una vez, yo diría más de un año por lo menos, venimos diciendo casi como muletilla que lo que nos preocupaba antes no era el monto de la deuda que se había comenzado a generar luego que cerramos con los holdouts, buscando lógicamente un financiamiento barato a nivel internacional que estaba disponible. Nos preocupaba más que el monto, que por supuesto en términos de relación de PBI meses atrás era absolutamente bancable, nos estaba preocupando la velocidad de crecimiento. Hoy nos preocupa la velocidad de crecimiento y el monto, porque, insisto, el encarecimiento de ese endeudamiento a partir de la suba de las tasas ya nos coloca, y esto es notorio, en un grado de riesgo país superior a la media, y de hecho estamos pagando casi un punto más que Uruguay por su financiamiento. Entonces, esto que para algunos es solamente un tema del gobierno, para las empresas no es un tema del gobierno, es el tema de cómo salen a financiarse muchas de ellas en las operaciones de comercio exterior afuera. Claro. O sea, es un tema central. Entonces,
me parece muy interesante esta mirada que vos tenés de lo ocurrido, porque poca gente está diciendo que en realidad empezó la campaña presidencial con el discurso y luego la reunión en el CCK. Yo diría que te ampliaría más. Creo que no solo la campaña, sino esencialmente se dijo, señores, hay un ciclo hacia atrás que damos por cerrado, sí. Yo lo traduciría, queremos dar por cerrado, sí, sí. Y que paradójicamente hasta se escenifica con la ausencia del apellido Kirchner en esa sesión. Ni Máximo ni Cristina presente, no se hace alusiones al pasado como hasta ahora se hizo siempre, no se pone el acento en provocar a la oposición, sino todo lo contrario, se marca un camino, yo diría, de búsqueda de acuerdos, porque lógicamente, por ser un año no electoral hay que construir mayorías parlamentarias. Claro. No podés tirar, diríamos, iniciativas del estilo de las que se tiró, que son importantes, digámoslo, si no estás pensando en que vas a tener la posibilidad concreta de construir esas mayorías parlamentarias que te lo avalen. Entonces, me parece importante esta mirada. Por otro lado, te diría, noté un tono, y esto abona lo tuyo de la campaña, de buscar rescatar la mística de un relato o una cosa más épica, ¿no? Sí. Somos lo nuevo, la generación, que no es la primera vez que se dice. La promesa, ¿no? La promesa de cambiar, es decir, hay mucho vinculado a volver a recrear la esperanza de cambio que originó que Macri esté donde esté. Sí. Es decir, la aspiración de la gente era a cambiar. Eso se estaba diluyendo a partir de postelecciones, ¿no es cierto? Y básicamente de la reforma previsional y todo lo que hubo alrededor de eso. Y me parece que se vuelve a colocar Macri en el centro de la escena, o a buscar colocarse en el centro de la escena. Y esto es entendible, es absolutamente entendible, y seguramente el amigo Durán Barba ha tenido algo que ver con eso. Sí. Quiero decir también que esto no puede generar que el bosque pueda ser ocultado, o sea, las pocas referencias a la situación económica en el discurso, la nula referencia a la política internacional. Claro, nos estaban pegando este cachetazo en la misma semana en que Fury había sacado una nota que el canciller hablando de lo inteligente que nos estábamos integrando al mundo. Yo diría, muchachos, si esta es la inteligencia con la que nos estamos integrando, volvamos a la brutalidad, para decirlo jocosamente. No, en serio, digo, el canciller ya tendría que haber dicho las cosas que dijo Europa ante lo del biodiesel. O sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Señores, vamos a ir a la OMC, vamos a tomar medidas equivalentes a los impactos que tengamos por medidas unilateralmente adoptadas en contra del espíritu de la OMC. Porque ahora los Estados Unidos hasta se dan el lujo de inventar doctrina comercial. Antes te decían directamente, vamos a colocar un par arancelario porque entendemos que tal producto o tal elemento está subsidiado. Ahora ya te hablan de elementos que implican afectar la seguridad nacional. Vos te das cuenta que bajo ese paraguas podés subirle aranceles a lo que se te cante. Claro. Digo, lo ambiguo de esto, por eso la OMC sale a alertar. Muchachos, acá no estamos en un problema entre Estados Unidos y China, estamos ante una guerra comercial a nivel mundial como jamás se ha conocido. No tenemos antecedente alguno de que haya habido en algún otro tiempo, ni siquiera en tiempos de guerra militar, sí, una situación de esta envergadura, en momentos además donde la interrelación mundial es cada vez mayor. Íbamos a la economía global y las cadenas de valor hoy explican el intercambio comercial de arriba del 84% de lo que se transa a nivel mundial, y en ese marco tiramos este tema de la guerra comercial. Yo creo que todavía acá no tenemos envergadura de lo que esto implica, ¿no? Pero bueno, es una semana claramente que tiene sus bemoles, lo que hablábamos del presidente.
soslayando el tema de la política internacional. Yo diría relativizando y tocando muy poco la situación económica y sobre todo haciéndose, yo diría, el distraído en algunos temas como el de arriba que le explotó justo en el momento, ¿no es cierto?, que más inoportuno, porque mucha gente dice, a ver, Gilligan, arriba, Caputo, Brown, Echeverre, Aranguren, ¿no será mucho? Sí. Sí. Yo no será mucho. Mismo. Entonces, esto origina que hoy, por ejemplo, algunos dicen acordado con Macri, otros dicen pero desacordado con Peña. Claro. Lilita Carrió haya salido a pedir que quien dé las explicaciones sea la justicia, no el jefe de gabinete y amigo. Sí, no, totalmente. Entonces, bueno, me parece que esto, lógicamente, es relativizado en términos de el gobierno, digo, del PRO esencialmente. Los aliados están con algunos niveles de conflicto creciente. Hoy aparece que ya se empieza a vender Transener y la Unión Cívica Radical sigue esperando la respuesta. Es decir, la designación del reemplazante de Abad. Que a los 5 minutos ya tenía situaciones de unas cuentas offshore. Incompatibilidades. ¿Sí? Pero además, ¿qué necesitábamos en AFIP? ¿Qué necesitamos explícitamente en AFIP? Un fiscalista, un hombre recaudador. No, diríamos, no voy a hablar con términos antiguos, no un yuppie de la timba financiera. Este muchacho pertenece al Capital Group. Sí. Todos los conocemos, todos sabemos, obviamente proviene de Mis Ojos. La pelea entre Abad y Mis Ojos es la que origina su alejamiento. Un hombre que, por supuesto, tiene una calidad de manejo para salir como el teflón, sin que se le haya pegado ninguna de las situaciones más conflictivas que tuvo que atravesar, porque digo, Abad no ha tenido aguas tranquilas en este último paso por la gestión. Recordemos que estuvo con Menem, estuvo con Duhalde, estuvo con muchos gobiernos, y siempre se fue casi de la misma manera que ahora, por eso lo vuelven a llamar, con bastante respeto profesional y, insisto, como el teflón, sin que se le pegue ninguna suciedad. Ahora, en este momento igual, la verdad, tiene un golpe para mí muy grave, que es el de la exposición de los nombres sobre el blanqueo, ¿no? Por supuesto, pero parece que la exposición de los nombres del blanqueo tendría, hay muchos, yo nunca me gustaron las visiones conspirativas de la historia, ni pues tenemos mucha tendencia a eso, pero parecería que habría sido una cáscara de banana colocada para que tropiece. Pero bueno, por eso digo, dejémoslo, hablemos sobre los hechos concretos, no entremos a elucubraciones de otra naturaleza que son más para analistas como Pañi que para nosotros. Vuelvo. Entonces, esto configura un cuadro de situación dificultoso. El radicalismo ha hecho saber que quería que se colocara en caso de que se fuera Abad, que para todos fue una sorpresa, diríamos, no para nosotros que lo anunciamos aquí, ¿te recordás? Lo anunciamos más de una vez diciendo que había un tema de salud que por supuesto está controlado y que él le había prometido al presidente, como ahora, que iba a ser una transición diríamos ordenada y amistosa, y no casualmente se va con un gran dato numérico que es el aumento de la recaudación, y se va cuando hay que tomar ni más ni menos que decisiones sobre Indalo, sobre Oca, sobre Lázaro, es decir, hay todo un temas en los cuales él no quiere aparecer cumpliendo órdenes de alguno de Mis Ojos. Entonces esto es un momento, es un tipo muy inteligente, dijo no voy a quedar embretado en nada de esto, y bueno, toma su distancia y se va dando las zurras y encima no mostrando enojo alguno, sino todo lo contrario, un gentleman. Fíjate que casi todos se van así, Alfonso no tanto. Pero Alfonso se llevó el silencio un año.
Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Melconian, por las características de él, Melconian ahora está muy ácido últimamente. Muy ácido. Bueno, ahora, a ver, ¿qué es lo que se han paradójicamente puesto de acuerdo quienes tenían posiciones encontradas cuando estaban en el gobierno? Digo, Alfonso y Melconian. En la necesidad de unificar personería, lo que hemos dicho siempre, la necesidad de un hombre fuerte en economía, que no la hay. Claro. Algunos dicen que después de Chapat Mamal era hombre fuerte, y si uno mira por este primer cambio de Abad, uno diría que es así, es Peña. Entonces, Peña y el área de Peña me refiero, ¿no? Manejando los temas económicos. Pero obviamente la visualización del mundo externo que quiere saber, mirar y sentir que hay un hombre fuerte en economía, no está. Entonces, ambos dos, tanto Melconian como antes Alfonso, coinciden, yo diría, por primera vez en un hecho claramente objetivo, que también lo dijimos acá. Si estuviéramos en aguas tranquilas, yendo con una economía estilo Noruega, vos te podés dar el lujo de no tener un jefe y un capitán de ejército, diríamos, a cargo de tu batalla. Pero cuando estás en medio de una guerra como la que se está viviendo, no solo por causas internas, la herencia, las reformas que no se logran consolidar, ni siquiera a veces algunas de ellas plantear, el marco internacional, y necesitas un jefe de tormenta, sin duda. Tremendo, Miguel. Bueno, nada, qué semana que nos queda, ¿no? Creo que se arrancó sin dudas el gran camino hacia la campaña presidencial, y en un 2018 que va a ser algo, que digámoslo también, para traer diríamos, no generar expectativas falsas. El gobierno tiene una gran ayuda, que es que al frente no hay nada. Entonces todavía nada se articuló al frente, y mientras Cristina siga haciendo las cosas que hace, y mientras el resto no logre tomar la suficiente envergadura como para decir acá empieza a surgir una alternativa con voluntad de poder y sobre todo posibilidades de poder, y bueno, el poder imaginar un Macri reelecto, y donde la pelea hoy pase a ser quién lo va a acompañar, quién va a ser el número 2, me parece que es un escenario de cierta tranquilidad. Completísimo, Miguel. Fuerte abrazo. Abrazo grande.